Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer una oración. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú me has dado esta tarea. Es un privilegio, Señor, compartir tu palabra. Te pido, Padre, que seas tú el que hables a esta iglesia, que me llenes de tu Santo Espíritu, que no sean mis palabras las que estén hablando, mis ideas, Señor, sino que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que use a este vaso para que toque los corazones de los miembros de esta iglesia, Señor. Te pido que tú hables a nosotros, que abras nuestro corazón, que nos convenzas de todo pecado y que traigas arrepentimiento a tu iglesia. Te pido, Señor, que esta predicación sea de edificación para nosotros y que tu nombre al final de cuentas sea exaltado, glorificado, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues antes de nada quiero decirles, recordando, la última predicación se habló acerca de la muerte de Josué, ¿sí se acuerdan? Entonces, esta predicación va a ser vamos a entrar en el libro de los jueces, y el libro de los jueces prácticamente es qué es lo que sucedió después de la muerte de Josué. Así que vamos a estar en Jueces. Mi capítulo, vamos a estar Débora, está en el Jueces capítulo 4, así que si quieren ir allí, vamos a estar en el capítulo 4, solo para saber en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es una de las peores cosas que le puede pasar a un creyente? Bueno, o la peor cosa que nos puede pasar, olvidarnos del Señor. Olvidarnos del Señor. ¿Y cómo no te puedes olvidar de Dios? ¿Pasa de la noche a la mañana? No, es algo gradual, algo que va sucediendo. Pasa un día y llego a mi casa y digo, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer. Mañana en la noche abro mi Biblia y tengo mi tiempo con Dios. Y luego ese día se hace una semana, y luego esa semana se hace un mes, y ese mes puede ser el principio de la decadencia espiritual en tu vida o en mi vida, que te puede llevar a una condición en donde te has alejado del Señor, y el Señor va a utilizar los medios necesarios para regresarte a Él, para regresar a su oveja al redil, ya sea con una pata rota, ya sea que te pase un accidente, ya sea que te llegue una enfermedad, no, tú sabes, pero Dios va a usar los medios necesarios para regresarte a su presencia, y nosotros no queremos eso. No queremos pasar por ahí, pero eso es lo que pasó con Israel. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? El libro de los jueces nos muestra que ellos prácticamente entraron en un ciclo, se le llama el ciclo, los 7 ciclos del libro de los jueces, y este ciclo es de que ellos pecan, y luego viene una disciplina, y luego viene arrepentimiento, y luego viene una liberación. Entonces este ciclo se repite 7 veces durante un periodo aproximadamente de 350 a 400 años. Y el mismo ciclo. El pueblo pecaba, se alejaba del Señor, rendía culto a los ídolos, ¿verdad? Y luego después eran conquistados, venía un pueblo, los conquistaba, los hacía esclavos, los oprimía, y ellos pasaban años. Y luego Dios en su gracia levantaba a un juez, levantaba a una persona para proclamar de nuevo al Señor y liberarlos. Y esto sucedía. Y esto sucede con nosotros también. A mí me ha sucedido, no lo puedo negar, hermanos. A veces yo me alejo del Señor, ¿verdad? Lo hago a un lado, vienen tentaciones, ¿verdad? Caigo en pecado, hago lo que no es correcto delante del Señor, y Dios viene, me disciplina, ¿verdad? Me corrige y me trae a su presencia, trae arrepentimiento, y luego Dios me libera de donde yo me encontraba. Y eso es lo que sucedía. Así que después de pasar la muerte de Josué, voy a leer en Jueces capítulo 2 versículo 10, y dice: después de que murieron todos los de esa generación, los de la generación que conocía al Señor, dice, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. No conocían al Señor. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal.
Abandonaron al Señor su Dios, el Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron la ira del Señor. Qué terrible, hermanos. ¿Qué podemos sacar de este pasaje? Rapidito. No se comunicó el mensaje del Señor. O sea, porque muere la generación y crece otra que no escuchó las grandes obras poderosas que Dios había hecho y cómo Dios los había sacado de Egipto. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad como padres de a nuestros hijos predicarles el evangelio, pero no los vamos a predicar solamente la Biblia dice esto y no hagas esto porque te va a ir mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar el evangelio y los padres con nuestra vida, porque yo he visto muchas veces a muchos adolescentes con los que llegué a platicar y dicen, no, es que yo no creo en los cristianos, son una bola de hipócritas. Y luego, ¿pero por qué? No, pues que mi papá es cristiano, pero en mi casa parece otro. ¿Te fijas? Así que hay que predicar el evangelio con nuestra vida. Ahora aquí, nada, no se predicó el evangelio, no se predicó el mensaje. ¿En dónde quedó la generación? Se les había dado una ley y no la compartieron. Es terrible, hermanos. Y fíjate lo que sucede en el capítulo 2, versículo 14. ¿Estamos? Lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo en contra de Israel y los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Y sigue, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Y dice el versículo 14, me llama la atención, que dice que el Señor peleaba contra ellos. O sea que ellos se habían separado del Señor. Dios, imagínate, híjole, es que a mí se me hace, Dios se constituye su enemigo. O sea, Dios se constituye enemigo de Israel. Dice que Dios peleaba en contra de ellos. Ya no solamente el pueblo peleaba en contra de otras naciones, sino Dios, ellos peleaban contra el Señor. No había manera de que ellos pudieran vencer en la guerra. O sea, quedaran completamente desnudos. Terrible, terrible. Y eso es lo que sucedió. Entonces, ¿qué sucede? Así rapidito, el primer periodo ocurre en el capítulo 3, de los versículos 7 al 11. Igual, el pueblo hace lo malo delante de los ojos del Señor y el Señor levanta al primer juez, Otoniel. Y es el mismo proceso, Dios los liberta, el pueblo se arrepiente, Dios los liberta y hay un periodo de 8 años. Bueno, habían pasado 8 años de esclavitud y de opresión, Otoniel los liberta y luego duran 40 años en libertad. ¿Qué es lo que sucede? Muere Otoniel, el pueblo hace lo malo delante de los ojos del Señor, el pueblo se arrepiente y Dios levanta a Og. Y lo mismo ocurre a Og. La historia está increíble, hermanos, tienen que leerla, pero no tenemos tiempo. Dios los liberta, hay paz. Dice que hubo 80 años de paz. ¿Y qué es lo que ocurrió durante esos 80 años? Pues muere la generación que había visto las obras poderosas por medio de Ahod. Y de nuevo, hermanos, no se predicó el mensaje del Señor. Y vuelven a caer en pecado. Entonces duran 20 años en esclavitud, 20 años en opresión. ¿No se te hace mucho tiempo, hermano, 20 años? O sea, imagínate, eres el pueblo del Señor, ¿verdad? Haces lo malo delante de los ojos de Dios y Dios permite que pases por un tiempo difícil por tu pecado y duras ahí 20 años. Duraron 20 años. Así que una pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué el pueblo se apartaba del único Dios verdadero para rendir culto a otros dioses? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, número uno, como ya vimos, no se comunicó el evangelio. Número dos, había beneficios inmediatos, beneficios sexuales inmediatos. ¿Por qué? Porque eran pueblos paganos en donde se practicaban muchas cosas, ¿verdad?, sexuales que no podemos decir en esa predicación. No se exigía un cambio de vida porque como ellos adoptaban las religiones paganas, pues no se exigía ese cambio de vida.
y había aceptación a la inmoralidad. Entonces Israel se veía tentado continuamente porque les proporcionaba un atajo a lo que ellos deseaban en su carne. Pero no es muy diferente a los días de hoy. Yo creo que estamos, no sé si igual o peor. Es terrible la generación de hoy, todo lo que se nos está ofreciendo en el mundo, si lo queremos llamar así, todo lo que se nos ofrece. Nosotros, por ejemplo, vamos manejando en la carretera y vemos así anuncios grandes con mujeres, ¿verdad? Nos metemos en las redes sociales, en el TikTok, y hay infinidad de videos de mujeres, ¿verdad? En las redes sociales, en Instagram, estamos bombardeados. Entonces ya la generación de hoy ya no quiere ir a la iglesia porque el mundo y todo lo que está afuera les ofrece una gratificación tan inmediata que ellos ya no se quieren esperar, porque dicen: ¿yo para qué me voy a esperar al matrimonio para tener una relación sexual? Si acá de este lado pues no me exige eso, ¿verdad? Es sencillo. Pues eso fue lo que pasó con él. Pasan 20 años, hermanos, de opresión. Bueno, el versículo siguiente nos lo dice, y ya entramos en el tercer periodo que nos encontramos en Jueces capítulo 4. Y vamos a leer versículo 1. Muerto Ahod, que fue el juez que los había liberado, los israelitas, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Javín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara. Ahora, entonces ya tenemos dos personajes. Vamos a tratar de recordarnos: el rey Javín y Sísara, ¿verdad? Dos: el rey y el comandante, porque son muy importantes en la historia. Dice: Sísara, que era el general del ejército cananeo de Azor, tenía 900 carros hechos de hierro, y dice: oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años. Ahora, no solamente era como que los vencieron y ya. No, el texto nos dice que fueron oprimidos, pisoteados, perseguidos, humillados. O sea, fue terrible. 20 años, hermanos. 20 años, y todo sucedió porque se alejaron del Señor. Ahora, hay algo interesante, es que dice que contaba con 900 carros de guerra, y más adelante vamos a ver por qué esto era muy importante para la historia. Ahora, algo interesante que lo vemos en Jueces 5, que viene siendo el canto de Débora, nos da mucho detalle sobre la historia, que es muy interesante, y nos dice que a Sísara le gustaba robar, violar y esclavizar mujeres. Es decir, que después de vencer en una batalla, capturaba a las mujeres jóvenes y las convertía como sus esclavas sexuales. Ese era el general, y era algo muy común, ¿verdad? En la guerra tomaban el botín, tomaban las mujeres para ellos y hacían cosas inimaginables, ¿verdad? Pero este era el hombre, Sísara, el general de Canaán. Entonces, ¿qué sucede? Como ya dijimos, después de 80 años de paz, vuelve el pueblo, como leímos, a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor los entrega a este rey llamado Sísara. Ahora, híjole, hermanos, cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, le abrimos la puerta, ¿verdad? Y el enemigo entra a nuestra casa, para sacarlo está bien difícil. ¿No te ha sucedido? ¿No te ha sucedido que a veces dices: bueno, pues este pecado nada más poquito, así, una nadita, a ver, creo que no pasa nada? Y ese poquito se vuelve en muchito, se vuelve en tanto que ya no sabes cómo sacarlo de tu vida. Llámale como tú quieras, cada quien tenemos nuestras batallas internas, ¿verdad? Con nuestra carne. Pero una vez que entra, pues ya, ¿cómo lo sacas, verdad? Y luego entra el pecado, y luego de repente nos preguntamos: ¿por qué me sucede, Dios, esto y lo otro? ¿Y por qué permites tantas cosas? Porque tenemos que diferenciar entre la prueba y la tentación, que cuando uno cae en tentación, pues es cuando vienen cosas a nuestra vida. Si recordamos, en Deuteronomio dice que los pecados llegan y te alcanzan, ¿verdad? Así que los pecados los alcanzaron.
Bueno, que podemos ver aparte, hermanos, que su condición espiritual era la misma. Y me llama la atención que como no había palabra de Dios, evangelio, pues no había salvación, estaban oprimidos, carecían de fe, vivían en la mentira, no tenían la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra estaba ahí, ya había sido dada la ley, pero al parecer no se leía. ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Qué pasó con ellos? Los descendientes de Aarón. No nos dice el texto. Parece que como que todo el pueblo se puso de acuerdo, ¿verdad? Y no había justicia. Bueno, esa es la armadura de Dios, la armadura del Espíritu. Estaban desarmados espiritualmente. Su condición terrenal era su condición espiritual, igual. Y me llama la atención porque después de todo esto, en el versículo 3 dice que hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. ¿Qué habrá pasado, hermanos? Porque el pueblo estaba en pecado. ¿Qué crees que pasó? Bueno, pues que Dios levantó a una mujer llamada Débora. Y me emociona porque el pueblo estaba siendo oprimido, pero yo quiero pensar que Débora buscaba al Señor dentro de un pueblo idólatra, alejado de Dios. Y Dios la levanta como jueza. Y una jueza, ¿qué es lo que hacía el juez? Bueno, pues el juez comunicaba la voluntad de Dios para su pueblo. Y es lo que hacía Débora. Ella comunicaba la verdad de Dios. Y vamos a leer el versículo. En el versículo 4 del capítulo 4 dice: Débora, esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Y dice, versículo 5, solía sentarse debajo de una palmera. Entonces había una palmera así grandota y se sentaba ahí. Y dice que, bueno, algunas versiones dice que era como que el juzgado donde la gente iba y le pedía como que resolviera sus problemas. Y sí, en otras versiones dice que Débora resolvía sus problemas, Débora juzgaba entre lo bueno y lo malo, Débora les decía qué hacer, Débora era la jueza, era la que tomaba decisiones. Y es interesante porque Débora estaba llena de sabiduría. Era una mujer sabia. ¿Por qué? Porque resolvía los problemas del pueblo. El pueblo tenía problemas, llámale como quieras. ¿No te ha pasado que estás así, bueno, los que estamos casados, ¿verdad? Que estamos así en un pleito con nuestra esposa y dice, vamos con el pastor a ver quién tiene la razón? Y ahí el que sabe que está mal dice, no, tú no, ¿sabes qué? Tú tienes razón, ya, así la dejamos porque hay personas sabias que Dios les ha dado sabiduría con las cuales nosotros podemos ir, ¿verdad? Y presentarle nuestros problemas y sabemos que esa persona nos va a dar un consejo sabio. Bueno, esta persona era Débora. Débora era una mujer sabia y Dios la había escogido para esta tarea. El texto no nos dice por qué escogió a Débora, que es una mujer, pero era una mujer la única jueza. Bueno, hasta ahorita le puse aquí nota. Vamos a hacer un paréntesis. Había 3 oficios en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Sacerdote, profeta y rey. Y luego así como que juez, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Entonces hubo solamente 2 personas en el Antiguo Testamento que cumplieron 2 oficios. ¿Sí se acuerdan quiénes fueron? Y uno de ellos fue de los jueces más importantes de Israel, quien era Samuel. Samuel fue profeta y juez. Y la otra persona que únicamente ejerció estos 2 oficios fue Débora, hermanos. Nadie más. Bueno, y Jesucristo fue nuestro profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Pero nada más Débora fue profeta y juez, así que es increíble. Vamos a leer qué es lo que hacía un profeta, así rapidito. 2 de Crónicas 36, del 15 al 16. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Bueno, ese era un profeta. Y Dios había levantado a Débora como profeta
para empezar a comunicar la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? El pueblo se arrepiente y clama al Señor. Entonces, sigamos leyendo. Débora era una mujer que buscaba a Dios y buscaba la presencia de Dios, buscaba consejo de Dios. Y yo quiero pensar que Débora estaba orando por su pueblo. Le pedía: Señor, levanta a alguien, una persona que sea un guerrero que nos liberte. Líbranos de las manos del rey Javín. Tenemos 20 años batallando, siendo oprimidos, siendo perseguidos, siendo humillados. Y entonces Dios, en su gracia y su misericordia, levanta, ¿verdad? Pone en sus corazones el arrepentimiento y ellos se arrepienten. Bendito el Señor. Y Dios escucha la oración de Débora. Entonces Débora dice: un día mandó buscar a Barak, dice, hijo de Abinoab, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, le manda a hablar a Barak, a un joven, no sabemos su edad, lo manda a mandar, y ya lo buscan, ¿verdad? Van y lo buscan y se lo traen. Y dice: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte de Tabor 10,000 guerreros de la tribu de Neftalí y de Zabulón, 2 tribus, y yo haré que Sísara, el general, ¿verdad?, el comandante del ejército de Javín, vaya al río de Sison. Entonces ya le empieza a profetizar: yo voy a hacer que Sísara vaya al río junto con todos sus carros de guerra, y allí les daré la victoria. Ahora, Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Y es interesante aquí porque hay 2 versiones o 2 interpretaciones, una más positiva, una un poquito más negativa. Unos dicen que Barak tuvo temor y no tuvo fe, y otros dicen que pues Barak quería que Débora fuera con él porque ella tenía una relación con el Señor y que Dios estaba con Débora, ¿verdad? Pero el texto no nos los dice. Pero sí nos dice qué es lo que le contestó Débora. Débora le dijo a ella: iré contigo, pero tú no recibirás la honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. ¿Quién fue esa mujer? Bueno, pues más adelante vamos a ver. Entonces lo manda a llamar. Y es interesante, hermanos, porque en la versión Reina Valera y en algunas versiones en inglés dice así: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón? O sea, Débora le dice a Barak: ¿no te ha dicho el Señor que hagas esto? Pues me llama la atención porque en esos textos te dice: ¿acaso ya Dios no te había dicho que hicieras esto? O sea, como que del Señor ya había comisionado a Barak que fuera, ya lo había levantado como el comandante militar de Israel, pero Barak no había hecho nada, hermanos. Estaba como que muy pensativo. Pero es que eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. Muchas veces cuando somos llamados, ¿qué es lo que decimos? No, es que yo no puedo. No, es que yo no tengo las capacidades. No, es que yo no sé predicar, hermano. No, es que yo soy muy malo para hablar. O sea, a mí se me queda la voz cuando tengo que predicar. No, yo calladito. Mira, yo desde atrás te echo porras, ¿verdad? Yo en mi banquita calientita, ahí estoy a gusto. Pero no, hermanos. Barak tenía un llamado y estaba como que titubeando, hasta que Débora, bendito el Señor, lo manda a llamar y le confirma este ministerio y le dice: ¿no te ha dicho el Señor que vayas y juntes 10,000 hombres? Y Barak dice: bueno, sí, está bien, pero si tú vienes conmigo. Ahora, hermanos, tenemos que ponernos en los zapatos de Barak, porque es bien sencillo decir: ¿sabes qué? Sí, es cierto, qué cobarde, ¿verdad? O no, es que tú no. Bueno, no podemos juzgar a nuestros hermanos si no nos ponemos en sus zapatos, ¿verdad? Porque posiblemente puedan tener buenas razones para tal vez no hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Ok, el rey tenía un ejército, bueno, el rey Javín, Sísara era el comandante, tenía un ejército enorme, grandísimo, y dice que tenía 900 carros de guerra.
Entonces, hagan cuenta que eran como unas carrozas. ¿Alguien ha visto la película esa de Ben-Hur? ¿No? ¿No la han visto? Hagan cuenta que es como una carroza así. Entonces se subían así de hierro todo. Y era como jalada por caballos. Entonces en las ruedas, si se le llama llantas, ¿verdad?, le salían como que unos fierros, unas navajas hacia afuera, largas, que a la hora de que iban cabalgando sobre la carroza, pasaban sobre. Es una que yo voy pasando, están todos ahí ustedes, yo paso con mi carroza con las navajas, paso y servía para mutilar a la gente. Entonces 900 carros con esos cuchillos así, navajas, espadas, como le quieras llamar, fácilmente acabarían con 10,000 hombres. Ahora, 10,000 hombres mal armados, sin lanzas, sin escudos, sin espadas, porque estaban oprimidos, no tenían nada, posiblemente eran puros hombres con palos, ¿verdad? Y con así, no, era terrible. Entonces las probabilidades de que un ejército de 10,000 hombres pudiera vencer a un ejército armado, y todavía con estos, es como si va a México en contra de Estados Unidos, hagan de cuenta la guerra, ¿no? Para ponernos en contexto, vienen con sus tanques y todo, y nosotros, bueno, hagan de cuenta que así estaba la situación. Entonces Barak, imagínate, Dios le dice, bueno, ve en contra, y ay caray, pues es de pensarse, ¿no? Es de pensarse. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te dice así como que, bueno, sale, vete y haz esto? Bueno, es que cuando Dios está con nosotros, las probabilidades se hacen a un lado, hermanos. Se hacen a un lado, y lo vamos a ver. Entonces dice, muy bien, dijo ella. Bueno, Débora le dice, ok, yo iré contigo, pero tú no recibirás la honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, queda de así. Barak sale, ¿verdad? Y empieza a juntar así a toda la gente como puede, y empieza a decir, vamos a la guerra. Ya había sido confirmado y ya había habido una palabra de parte de Dios. Entonces va, ¿verdad? Y se va a juntar a la gente. Y del otro lado, pues en donde está Sísara, dice el versículo 12, cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoab, había subido al monte, porque pues Barak sale, ¿verdad?, a juntar a la gente, y le llega el chisme, ¿verdad?, a Sísara. Dice que Sísara mandó llamar a sus 900 carros hechos de hierro y a todos sus guerreros. Ahora, ya son los 900 carros y a todos sus guerreros. Estaba todo el ejército. ¿Alguien ha visto la película del Señor de los Anillos? No, no la han visto. Cuando se junta todo el ejército se ve así, así todo hagan de cuenta, así venían, ¿no? Entonces se juntan todos. Y dice, y marcharon desde Gesoret Goim hasta el río Sison. Ya les había dicho el Señor a Barak, voy a hacer que Sísara vaya al río. Y esto fue increíble porque, híjole, hermano, es que está bien emocionante la historia. Vas a ver cómo Dios es soberano, pero usa medios tan naturales que muchas veces los ateos dicen como que, pues qué. Como una vez le preguntan a un apologista que se llama William Lane Craig, ¿qué sucedería? Creo que ya había dicho esto. ¿Qué sucedería si Dios se te aparece así, se te aparece desde el cielo y se te presenta su presencia y te dice, yo soy el Señor tu Dios que hizo los cielos y la tierra? Le dice el ateo, y el ateo le dice, no, pues diría que fue una alucinación. ¿Te fijas? O sea que el que no quiere creer no va a creer porque no quiere creer, ¿verdad? Bueno, así. Entonces, junta los ejércitos y se van al río, ¿verdad? Y allá van. Entonces, tenemos a Neftalí, son dos tribus, Neftalí y Zabulón. O sea, de 12 son 2 y había otras 10. O sea que posiblemente se hubieran juntado las 10 tribus, hubieran sido un gentío, ¿verdad? Pero no, son 2 tribus contra todo un ejército del rey Javín. Pero quiero leer algo que me llama mucho la atención, porque el Dios al que nosotros adoramos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiero leer algo en Deuteronomio 20. Híjole, hasta me emociono. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos, dice el Señor, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra, hasta parece igual, como que encaja, ¿verdad?
y con un ejército más numeroso que el tuyo, le dice: no tengas miedo, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Bendito el Señor. Imagínate, no tengas miedo, el Señor tu Dios está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá y hablará y a hablarle a las tropas y les dirá: presten atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No te desanimes, ni te asustes, ni tiembles delante de ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Bendito el nombre del Señor. Y me encanta, hermanos, porque amén. Dale un aplauso al Señor. Híjole, ¿no te ha sucedido, hermanos? Y híjole, es que esto es, ¿nunca te han amenazado? ¿O nunca te han notificado que te van a correr de la compañía? ¿O que alguien trama una venganza en contra de ti? Híjole, hermanos, está feo, ¿verdad? Recuerdo en los tiempos en la ciudad en donde pedían las cuotas, y muchos negocios temían por su vida, porque llegaban, ¿verdad? Y les decían: no, ¿sabes qué? Necesitamos que nos pague. Nosotros te vamos a pagar seguridad. Nada más danos la mitad o el 80% de tus ganancias y tú vas a estar seguro. No pasa nada. Bueno, si no me pagas, pues te mato, ¿verdad? Nada más. Imagínate, qué terrible, qué terrible. Pero a mí me recuerda una historia. ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban en una barca y se vino una tormenta, una tempestad así grandísima, y decían: Señor, perecemos? Pero ¿quién iba con ellos? Cristo iba con ellos, Cristo iba en la barca. Y me encanta, hermanos, porque en esta batalla el Señor iba delante de ellos. Entonces seguimos con la historia. Descienden, entonces se juntan todos, el ejército. Entonces es bien interesante, hermanos, porque dice que cuando Barak empezó a juntar a la gente, empezaron a pasar. Híjole, es que no traigo el mapa, pero está así, el mapa así, ¿no? Israel, y como que estaban distribuidas las tribus. Y conforme iban hacia el río Sison, estaban arriba en un monte, conforme iban caminando con el ejército, dice que se les fueron uniendo otras tribus. Entonces iban pasando y luego iban pasando, y está la tribu de Rubén. Y después de la tribu de Rubén se le unía. Y luego después se le unían otras tribus se les fueron uniendo. Y ahí venían, y se fue el ejército de 10,000 personas, posiblemente se fue haciendo más y más y más grande. En el canto dice que al final, dice Débora, que veía 40,000 personas sin escudos y sin espada y sin nada. Ahí iban ellos sin nada, así a mano limpia, ¿no? Pero se fueron juntando, o sea, el pueblo se empezó a juntar, las tribus se empezaron a unir. Pero hubo unas tribus que no. Dice que la tribu de Rubén se quedó pastoreando sus ovejas. Se quedó pastoreando ovejas. No, yo no voy, imagínate, no, que vayan ellos. Yo me quedo aquí a gusto. Pero en tiempos de guerras no hay tiempo para pastorear ovejas, hermanos. En una guerra no hay tiempo para pastorear ovejas. En una guerra es ir, tomar tus armas y pelear. Pero esta tribu y otras también se quedaron ahí a gusto, no quisieron ir y pelear. Pero ¿qué dice Zabulón? El pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí. O sea, Zabulón y Neftalí tenían fe en el Señor, pero decían: pero igual y morimos. Vamos a ir a la guerra, pero igual y nos van a matar. No me interesa. Yo voy a obedecer al Señor. Y ellos obedecieron al Señor y decidieron ir a la guerra. Por fe, hermanos. Literalmente era por fe. Ellos no podían ver, ellos no conocían al Señor. Era una generación que no había visto las obras poderosas. No era la generación de Moisés, que era alimentado por el maná, que veían la nube, que veían la columna de fuego que pasó por las aguas. Nosotros, voy a leer algo. Seguir a Cristo te costará mucho.
Te costará tu antigua forma de vivir y renunciar a tus pecados. Te costará una vida tranquila y de vivir para el mundo. Te costará viejos hábitos y viejas asociaciones. Te costará seguir tus planes para tu vida. Te costará tiempo y dinero. Te costará sufrimiento por estar identificado con Él. Te costará oposición y persecución del mundo. Incluso te puede costar la vida. Pero al fin ganarás mucho más de lo que perderás: la salvación eterna, a Jesucristo tu Dios. Así que Neftalí y Zabulón decidieron hacer su vida a un lado para ir y pelear por la libertad de su pueblo. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Bueno, pues es que dice que ya cuando se empieza a unir el ejército, se juntan en el monte Tabor. Entonces el ejército de Israel se junta todo arriba, y acá abajo venía todo el ejército, no se me distraigan, venía todo el ejército de Sísara, con todos sus carros y con todo su ejército así enorme. Pero estaba el río. Hagan que estaban como que al pie del río, y ellos estaban arriba, Israel estaba arriba. Pero algo pasó, hermanos, algo pasó, y es muy interesante, porque dice, ok, entonces Débora le dijo a Barak en el capítulo 14, ya se juntan todos, están los dos ejércitos ya ahí al pie para pelear, y dice, entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor frente a sus 10,000 guerreros para entrar en la batalla, y de repente viene todo el ejército, así como en las películas, literalmente, hermanos, viene el ejército. Pero algo estaba sucediendo. De repente las nubes se empiezan a nublar así. Hagan de cuenta que es como en las películas, que de repente se juntan las nubes así y se ponen negras. Se empieza a nublar todo, es interesante porque si Sísara hubiera sabido que iba a llover, obviamente no hubiera llevado al ejército a los carros, ¿sí me explico? Hubiera utilizado otra estrategia, pero no, dijo, no, pues está el cielo claro, ¿verdad? Vamos, entonces se empieza a nublar así todo, hermanos. Ok, se empieza a nublar, y dice la Biblia: los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales al punto de que se desbordó el río Cisón. Híjole, hagan de cuenta que viene la gente así, y luego empieza a llover así, así una tormenta tremenda de repente, y se desborda el río. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice también que empezó a temblar la tierra, y luego hace una referencia a cuando Dios se aparece en el monte Sinaí. Entonces imagínate, hermano, viene así el ejército corriendo, empieza a caer una tormenta, y de repente empieza a temblar, y dice que veían la presencia de Dios porque Dios iba delante de ellos. Entonces están los carros así, se desborda el río, se lleva a la gente, ¿verdad?, que iba a pie, y luego los carros, como empezó a llover, se empezó a atascar la llanta. Pues ya no, o sea, los carros, de cuenta que se quedaron ahí aplastados y se tuvieron que bajar. Entonces dice la Biblia que a Sísara le dio pánico, que le entra un pánico, y dice el versículo que se baja de su carro y sale corriendo, y ahí va corriendo. Huye de la batalla porque la presencia de Dios iba con ellos. Y entonces viene el ejército y empieza a perseguir a todo el ejército de Sísara, y dice la Biblia que mataron a todos y que no quedó ninguno con vida. Vamos a leer en el versículo 15. Sísara, al ver lo que sucedió, decide huir de la batalla como un cobarde y huye. Bueno, pues ya sale corriendo. Versículo 16: el ejército de Sísara comenzó a huir. Pues ya, ¿verdad? No les quedó de otra. Comienzan a huir, y el ejército de Israel los comienza a perseguir hasta Gesoret Goim, y dice la escritura que mató a todos y no quedó ninguno con vida. Entonces empieza la guerra, imagínate, empiezan ahí
con palos o no sé cómo, pero los empiezan a matar, a perseguir, huyen. Pero no tenemos que perdernos la historia, hermanos, que Dios iba delante de ellos. Dios es el que les estaba dando la victoria. La probabilidad de que ellos pudieran ganar era una y no sé cuántos millones, pero el Señor les dio la victoria. El Señor les dio la victoria. El Señor iba delante de ellos. El Señor nuestro Dios va delante de nosotros. No tenemos que temer. No tenemos que estar nosotros vacilando cuando Dios nos da un llamado para seguirlo, para hacer algo, para ser valientes como cristianos. Él va delante de nosotros, hermanos. ¿Qué sucede con Sísara? Bueno, Sísara dice que sale corriendo y cuando va corriendo ve una carpa a lo lejos, una carpa ya armada. O sea, iba él corriendo por su vida, literal, va corriendo por su vida y alcanza a ver una carpa. Entonces, esta carpa, hermanos, era la carpa de Aber-Queneo. Entonces, Aber-Queneo era descendiente de Joab, cuñado de Moisés. Entonces, Joab, él decide apartarse del pueblo de Israel y se va, ¿verdad? Se aparta de ellos. Y dice la escritura que el dueño de la carpa era amigo del rey Javín, o sea, del rey de Canaán. El rey es Javín y el comandante es Sísara. Entonces eran amigos, eran pues compas, ¿verdad? Entonces él dice, ve la carpa y dice, de aquí soy, y sale corriendo a la carpa. Entonces, para tristeza de este hombre, pues no estaba Jaber, estaba su esposa, que se llama Jael. Estaba la esposa llamada Jael y dice que le sale al encuentro. Entonces llega Sísara corriendo así todo sudado. Oh, ayúdame, por favor. Y luego Jael dice que le dice, pásale. Y pues que le pasa y como que Jael ya lo había visto. Y dije, no, aquí va a ver. Porque era famoso, porque era un despiadado con las mujeres. Tenemos que tener esto en cuenta, era despiadado. Entonces dice que le dice, pásale. Y le dice, dame agua porque tengo mucha sed. Entonces Jael dice que busca y le da leche. Y le da leche y se la toma. Entonces posiblemente, no sé, pues como que le iba a dar sueño. Y entonces se esconde y se tapa con una cobijita. Pero le dice, párate a la puerta. Y si alguien, versículo 20, párate a la puerta y si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sísara durmió por agotamiento, o sea, ya venía quién sabe cuánto tiempo, venía corriendo el pobre, se esconde, ¿verdad? Y se tapa y se queda dormido. Entonces Jael, ¿qué hace? Entonces Jael era una mujer que ponía la carpa y dicen los estudiosos que eran como que sus instrumentos como electrodomésticos, ¿se dan de cuenta? ¿No? Era su martillo y su estaca. Entonces las estacas pues eran, ¿verdad? Para poner la carpa, unas estacas largas, puntiagudas. Entonces dice la escritura que toma una estaca y toma el martillo y dice que cuando lo ve dormido, pues imagínate, estaba dormidito, le pone la estaca en la sien, lo clava. Y dice que entra la estaca hasta adentro y se queda clavado ahí el hombre. Y por si tenemos una duda, dice, y así murió. O sea, dice, entonces clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Bueno, como que es de más, ¿verdad? Pero así murió en manos de una mujer. Era algo humillante morir en manos de una mujer, humillante. Amén. Entonces en este momento se cumple la profecía hecha por Débora, la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Y ahí se cumple. Así que la gloria no fue para Débora, la gloria no fue para Barak, la gloria no fue para Jael, la gloria fue para el Señor. El Señor, amén. El Señor entregó a Sísara en manos de sus enemigos. Bendito el Señor. ¿Y qué sucede, hermanos? Pues de repente se ve Barak corriendo, ahí viene corriendo, pues le estaban persiguiendo. Ven la carpa y vienen corriendo y le dice,
Bueno, voy a leer. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro, o sea, lo ve de lejos, sale a su encuentro y le dice: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Imagínate. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, versículo 23, rey cananeo. Y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey hasta que finalmente lo destruyó. Bendito el Señor, bendito el Señor. Híjole, hermanos, para mí me llama la atención porque ella, ¿qué tenía en sus manos? Un martillo y una estaca. Lo que ella tenía, lo que ella usaba, eso es lo que utilizó para Dios. Así que posiblemente tú puedes decir: ¿qué tengo yo para darle al Señor? ¿Qué tengo? Bueno, pues tengo mis manos, tengo mi carrito, ¿verdad? No sé hacer mucho, pero sé hacer de comer. No sé, no tengo un don para la música, no sé tocar la batería, no sé tocar el piano, pero tienes un corazón para el Señor. Eso que tú tienes, eso dáselo al Señor. No necesitas muchas cosas. No, hermanos, estos hombres no iban con espadas, con jabalinas, sino iban en el nombre del Señor. No estaban armados hasta los dientes como el ejército de Sísara, sino que iban con palos, iban caminando, iban como que con lo que sea, pero vamos delante del Señor. Y esta mujer solamente tenía un martillo y una estaca. Un martillo y una estaca. ¿Qué es lo que tienes para ofrecerle al Señor? Y ya estamos para terminar. ¿Qué es lo que tienes para ofrecerle al Señor? ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Qué le puedes dar? ¿Qué le puedes entregar? Hermanos, no tenemos que caer en este ciclo tan terrible de pecado, de disciplina, de corrección, de liberación, sino al contrario. Me llama la atención que dice: Israel se hizo cada vez más fuerte en contra del rey. O sea, cada vez se hizo más fuerte. Empezaron a escuchar la palabra del Señor, se empezó otra vez a predicar el evangelio, se empezó otra vez el pueblo a arrepentir, empezó el pueblo otra vez a levantarse, a hacer sacrificios, a servirle, a adorarle, a darle la gloria, y empezó a crecer y se hizo más fuerte el pueblo. Se empezó a hacer más fuerte. Y este es el ciclo que tenemos que tener nosotros. No tenemos que hacernos más débiles. Nos dice la palabra que no somos como los que retrocedemos, sino que corremos hacia adelante. Corremos y peleamos la buena batalla de la fe. Corremos y peleamos. ¿Qué dice el apóstol? Vistámonos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar firmes. Para cuando venga la tentación, estar firmes. Y tenemos que crecer. Me llama mucho, me gusta el cuadro en la serie de adolescentes que vemos, Una vida centrada en el evangelio, porque dice que entre más grande tu percepción de la santidad de Dios, más grande ves tu naturaleza pecaminosa y más grande se hace la cruz del evangelio. Más grande se hace el evangelio. Entre más te acercas al Señor, más le buscas y Él te llena. Entonces le buscas y le sirves y te llena, y le buscas y le sirves y te llena, y caminas y peleas. Este es el ciclo que tenemos que tener nosotros. No tiene que ser un ciclo de derrota. No tiene que ser un ciclo en donde pecamos, nos alejamos y Dios nos disciplina. Yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas debilidades, muchas tentaciones, y posiblemente tú puedes decir: ¿sabes qué, Señor? No puedo. No tengo este pecado que no me deja. No puedo, Señor. Estoy batallando, no lo puedo dejar. Señor, no puedo con mis fuerzas. Pero el Espíritu te dice: si por medio del Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Es que no es por tus fuerzas, no es con tu fuerza, sino es por medio del Espíritu de Dios. Dios ya venció al pecado, Dios ya venció a la muerte, Dios ya venció todo.
Él ya vivió esa vida justa y esas obras de justicia que habían sido preparadas desde la eternidad pasada están allí para ti. Así que tenemos un profeta superior a Débora, un sacerdote superior a Aarón y un rey superior a David, Jesucristo. Como profeta, Jesús proclamó las buenas nuevas del reino de los cielos, revelando la voluntad de Dios. Como sacerdote, Cristo reemplazó a Aarón y sus descendientes a la hora de ofrecer su cuerpo como sacrificio por nuestros pecados, y como rey reemplazó a David, y su reino es un reino eterno. Apocalipsis 19:16 dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que está sentado a la diestra de Dios y que reina con todo poder y con toda autoridad para la gloria de Dios el Padre. Y ese mismo Dios es el Dios que va delante de ti. Él pelea tus batallas. David dijo: no es con lanza ni con jabalina, sino con el Espíritu de Dios. Ponte sobre tus pies. Padre, te adoramos y te damos gloria, Señor, porque tú has peleado nuestras batallas y tú has vencido al maligno, Señor. Te adoramos porque tú venciste a la muerte, a los principados y potestades, y exhibiste públicamente delante de todos, Padre, y le arrebataste las llaves del infierno, Señor. Y ahora tú eres el que reinas, tú eres el que está sentado a la diestra de Dios, y tú eres el que nos ha dado la victoria. Tú eres el que venciste al pecado, tú eres el que venciste a la muerte, tú eres el que nos da la victoria, tú eres el que va delante de nosotros, tú eres el Dios todopoderoso. Y en ti confiamos a pesar de las probabilidades, confiamos a pesar de que las circunstancias nos digan otra cosa, confiamos cuando estamos débiles, cuando estamos decaídos, cuando estamos tristes, cuando no podemos más. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, tú eres el agua de vida, tú eres el pan del cielo, tú eres el que nos da la fortaleza, tú eres el que va delante de nosotros. Como Espíritu Santo nos has dado la fuerza para vencer al enemigo. Tú has vencido al maligno, tú has vencido al diablo, y nos has dado el Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos liberta, el que nos da las fuerzas. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, el que nos libra de nuestros pecados, el que nos libra de las cadenas. Tú eres la puerta donde nosotros podemos entrar. Tú eres el camino que lleva al cielo. Tú eres la lámpara que va enfrente de nuestros pies y alumbra nuestro camino para no tropezar en la piedra, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Creador, tú eres el Redentor, tú eres el Dios todopoderoso, el mismo por los siglos de los siglos. Tú no cambias, tú eres siempre el mismo. Tú eres poderoso, tú eres glorioso, eres omnipotente, omnipresente. Tú estás en todo lugar. Nadie te puede vencer, nadie te puede ganar. No conoces derrota, solo conoces victoria, solo conoces la gloria, solo conoces todo el poder, y la alabanza es tuya para siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Eres Dios, tú no cambias. Él es nuestro Dios y en Él confiamos, hermanos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es digno para siempre. Él va delante de nosotros y Él te dará la victoria sobre tus enemigos, sobre el pecado, sobre la muerte. Ya no tienes, no es por nuestras obras, sino por gracia, por medio de la fe. Amén. Bendito el Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.